Los lunes leemos en la prensa el número de venezolanos asesinados que el fin de semana dejó, pero las cifras deshumanizan. Cada día una madre venezolana pierde a su hijo por inseguridad. ¿Conoce usted esas madres? ¿Conoce usted su dolor? El poeta Andrés Eloy decía que cuando se tiene un hijo, si tienes tantos niños que la calle se llena, toda risa nos cala, todo llanto nos crispa, venga de donde venga. Por eso, cuando una madre pierde a su hijo en manos de la violencia, pierdes tú, pierdo yo, perdemos todos. Soy la mamá de Diego Reyes. Perdí a mi hijo de 18 años en manos de la violencia. Todas las madres deseamos enviar a nuestros hijos a la calle para que salgan adelante. Yo envié el mío y jamás volvió. Para que esta historia no se repita y la muerte de mi hijo sea una razón para luchar por la vida. Alza tu voz. Solo queremos paz. Ponte en mi lugar. Ellos le ponen rostro a los dolientes de esa cifra que agrupa a los que nos roba el AMPA, pero que deja cada vez a más familias desmembradas por la violencia. Ellos quieren hacer un llamado por la paz en Venezuela, Proyecto Esperanza, y los he invitado el día de hoy. María Fernanda Pérez Rincones es cofundadora y directora de Esperanza Venezuela, y Roberto Mata es fotógrafo y colaborador de este proyecto. Buenos días y bienvenido. Desde hace tiempo estoy detrás de ustedes, además porque es una campaña que ha sido viral. Se ha visto en los distintos medios y quisiera que ustedes le cuenten a la gente cómo se convierte el dolor de una madre en una esperanza o en un proyecto de esperanza. Bueno, pues es muy interesante la pregunta porque nosotros lo que hemos querido hacer es retratar a estas madres para mostrar sus historias y para mostrar qué hay más allá de la cifra de la violencia. Sabemos que el año pasado hubo más de 19.000 asesinatos y nos preguntamos si realmente entendemos qué hay, cuál es la consecuencia, que hay más allá de los 19.000 asesinatos, ¿no? Todas estas madres, hijos que quedan sin padre, familias que quedan completamente rotas. Y es interesante porque mucha gente preguntaba, pero ¿y cuál es la esperanza que hay detrás de que una madre se deje fotografiar? Y es que ellas dejan de ser víctimas para ser heroínas. Cuando ellas muestran lo que les pasó, cuando ellas tienen esa voluntad de hacer algo por su país y volver esa experiencia en algo positivo que pueda aportar a lo que estamos viviendo, inmediatamente ellas son heroínas y eso es súper esperanzador. Fíjate que yo me preguntaba, sobre todo a Roberto, ¿cómo se muestra el dolor? Porque tú has tocado, cuando toca fotografiar, generalmente, por ejemplo, cuando uno trabaja con un perfil, un artista, entonces, bueno, tú en cierto modo tratas de poner o sacas lo mejor de él para que se vea bello, mostrarte una expresión artística. ¿Cómo se hace para mostrar el dolor y sobre todo para retratarlo? Porque esta es una campaña que lo que busca es realmente demostrar un fenómeno que nos afecta a todos, que es el fenómeno de la violencia. ¿Cómo se logra eso? Fíjate, yo soy uno de los 22 fotógrafos, somos un pool de fotógrafos que ha estado interviniendo en esto, ¿no? Y creo que la experiencia ha sido un poco similar en todos los casos. Las personas reaccionan ante la cámara increíblemente, a pesar de la situación, con una sonrisa. Hasta que tú dices, ya va, pero es que no se trata de esto, se trata de lo que tú vives y de lo que estás sintiendo y de la ausencia con la que te toca convivir todos los días. En ese instante cambia el rostro y hay la conexión con esta problemática y con este dolor, porque al final es un profundo dolor. Y ese momento del retrato como tal, que dura 30 segundos, un minuto y medio, es de una intensidad profunda, justo en ese instante. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Por qué ustedes se dan la tarea de registrar a esos dolientes? Yo lo decía al principio, uno ve cada día en la prensa, en los medios de comunicación social, en la realidad del día a día, ve cifras. Pero no nos detenemos a pensar, como tú lo dijiste, quién es el doliente. ¿Por qué a ustedes se les ocurre fotografiar a estas madres? Bueno, empezamos a investigar un poco la figura de la víctima secundaria y descubrimos que, siendo muy conservadores, por cada persona que es asesinada hay entre 3 y 4 personas que son víctimas secundarias, que tienen consecuencias psicológicas, sociales, económicas, incluso legales. Y llegamos a pensar, bueno, y si multiplicamos 19.000 por un año, 130.000 en los últimos 10 años, por 4 personas siendo conservadores, porque en Venezuela somos tan unidos familiarmente, somos tan amigueros que creo que 4 personas por una víctima es una cifra que se queda corta.
el porcentaje que hay de personas victimizadas por la violencia en Venezuela es altísimo. Y un grupo de personas, pues preocupados por eso, decimos, tenemos que hacer algo para que haya un registro de lo que está pasando, para que entendamos, para que no nos quedemos simplemente con la nota en el periódico y para que entendamos cómo viven estas personas con la ausencia. Y entonces fue allí que, además de las fotos, decidimos hacer testimonios de cada una de estas mujeres para saber cómo viven ellas, cómo es la cotidianidad de ellas. Entonces nos encontramos con casos de mujeres, por ejemplo María Elena, que es una mujer que perdió a 3 hijos y a un nieto, y dice que todas las mañanas ella sigue haciendo la misma cantidad de arepas que cuando sus hijos estaban vivos. Si tú te pones a pensar que hay, no sé, miles de familias venezolanas con esta ausencia todos los días, todas las mañanas, es gravísimo, porque cómo un país puede caminar así en el completo luto. ¿Cómo cree Roberto Mata que la fotografía contribuye al cambio social en Venezuela, que es la intención de esta campaña? Es decir, lograr la paz. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de poner nuestro grano de arena desde donde podamos. Si yo hago fotos, pues tiene que ser desde la fotografía. Cada quien tiene que entender desde dónde puede actuar. Yo creo que esta situación un poco pasiva ante la problemática, que yo considero que yo era un ser pasivo antes de incorporarme a Esperanza, simplemente lamentándome, leyendo los periódicos o lamentando alguna víctima cercana y no haciendo absolutamente nada. Entonces, simplemente estoy poniendo mi grano de arena desde donde puedo. ¿Qué sucede cuando yo fotografío, cuando yo retrato o cuando nosotros los fotógrafos retratamos a estas víctimas? Pues creo que logramos que haya un pequeño grado de conciencia en los demás. Estamos invitando a los demás a reflexionar sobre la problemática y a pensar que podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento, desafortunadamente. Entonces yo creo que esa es la manera en que nosotros estamos logrando aportar algo, conciencia, básicamente. Vamos a hacer una pausa y al regreso me cuenta un poco cómo fue el trabajo también con los artistas, que es la segunda parte de la campaña. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Lo que me motivó a participar en el Proyecto Esperanza fue la necesidad que tenemos en este país de acabar con la violencia. Cada día son muchas las personas que mueren a manos del AMPA y de alguna forma se nos olvida porque tal vez no nos toca muy de cerca, y por eso el ponernos en el lugar de otro que ha sufrido esto, pues nos hace sentir un poco más y ayudar o solidarizarnos de alguna manera con estas personas, porque de todas hay que acabar con esta situación. Conocí la historia de esta persona y de otras madres. Yo creo que ella se siente de alguna manera acompañada en esta terrible situación, porque hoy eres tú, mañana soy yo, mañana es cualquier otra persona. Nadie escapa de esta situación y todos debemos de alguna forma u otra colaborar. Nosotros prestamos nuestra imagen para esto, para que, bueno, llamar la atención al país de que esto está ocurriendo y de que no se debe olvidar. Por eso, cuando una madre pierde a su hijo en manos de la violencia, Pierdes tú. pierdo yo. Perdemos todos. Soy la madre de Atahualpa Buscal, ingeniero de minas, apasionado de la música, concertista de cuatro y de charango. Lo perdimos en manos de la violencia. Hoy solo su música está a salvo de las balas. Para que la muerte de mi hijo sea una razón para luchar por la vida, alza tu voz. Queremos la paz, ponte en mi lugar. Participar en la campaña para mí fue un acto dolorosamente interesante, porque uno en este momento en que coloca la fotografía a medio rostro, hace el esfuerzo por imaginar la realidad de la persona a la que está acompañando en su dolor, y de verdad que es una cosa que le hace colocar todo a un lado. Es exactamente esa experiencia que uno tiene de un segundo para el otro cuando es víctima de la violencia. De pronto todos los problemas de uno desaparecen y solamente está ese instante de dolor. Es interesante esa reflexión, en mi caso, como comunicador, porque le invita a uno a buscar la manera de tocar a otros para que podamos ser solidarios con aquellos que están atravesando el dolor y no hacernos nosotros también parte por el tema de la violencia, que todos podemos sentir en algún momento una desesperación, una rabia. Sabernos contener creo que es importante como mensaje también para con esta campaña. Cuando una madre pierde a su hijo en manos de la violencia, Pierdes tú. Pierdo yo. perdemos todos. Soy madre de Norca, Wilmer y Erasmo. Perdieron la vida víctima de la violencia.
para que la muerte de mis hijos sea una verdadera lucha por la vida, alza tu voz, solo queremos paz, ponte en mi lugar. Qué difícil es retratar el dolor de una madre, pero este dolor lo que pretende es convertirse en una esperanza, en un grito por la paz. Y es el tema que estamos tocando de hoy aquí en Venezuela, en este programa además, y que vivimos además aquí en nuestro país día a día. Fíjate que me preguntaba a quién va dirigida la campaña. Va dirigida a, digamos, a toda la sociedad para que sensibilice, ¿no? Tenga una sensibilidad con esta situación. ¿O va dirigida al delincuente, a ese que comete delito cada día, para que piense en esos dolientes? ¿A quién va? Pues podría decir que va a todo el mundo, incluidos allí los delincuentes, porque hay algo también de jugar con la figura materna, ¿no? Quizás estos delincuentes pudiesen ver a sus madres retratadas allí y pensar que si siguen por el camino de la violencia, lo más probable es que lamentablemente sus madres estén retratadas allí, y yo creo que a todos les duele la mamá. Entonces es muy importante para sensibilizar, para que la gente tome conciencia, piense sobre lo que está pasando y sobre las posibles consecuencias también de las acciones. ¿Cómo fue ese proceso de selección? No sé si tiene alguna fecha específica, ustedes, digamos, seleccionaron a estos dolientes desde algún momento en específico, ¿y cómo fue ese trabajo? ¿Fue solamente en Caracas, las madres caraqueñas, o fue a nivel regional? Fue a nivel nacional. De hecho empezamos en mayo del año pasado y la campaña la llevamos en la calle en la primera fase en noviembre del año pasado. Estuvimos varios meses haciendo presentaciones en distintas audiencias, íbamos desde consejos comunales hasta madres que conocían a otras madres a su vez, e incluso hicimos alianzas con organizaciones como COFAVIC, COPRODE, distintas organizaciones que trabajan con derechos humanos que también nos ayudaron a llegar a estas mujeres. Y al final fotografiamos a mujeres en Trujillo, en Nueva Esparta, en Falcón, en Lara, en Carabobo, en Aragua, fueron distintas regiones del país y mujeres de todo tipo social. ¿Desde qué año aproximadamente registraron esos casos? Bueno, hay casos desde hace más de 20 años. La mayoría de estos casos fueron 54 mujeres que participaron al final. Son pues muy recientes, diría de los últimos 10 años, pero hay incluso casos de hace más de 20 años. Hay un caso del Caracazo, por ejemplo. ¿Cómo las convencieron? Esa es la parte más difícil, ¿no? Creo, de esta campaña. Sí, pues es difícil porque es invitar a alguien a confiar en un proyecto que no conoce y además partiendo de la promesa de que no es un proyecto político, porque esto no es un proyecto político. Entonces, pues sí, era un poco hablarles del proyecto, comentarles qué era lo que queríamos hacer, cuál era nuestra intención, y afortunadamente hubo muchas mujeres que quisieron participar y lamentablemente, que es algo que siempre me gusta recalcar, en todas las audiencias que hicimos una presentación del proyecto jamás había alguien que dijera que no podía ayudarte porque no conocía a alguien en esta situación. Todo el mundo conoce a alguien. Roberto, el trabajo con los artistas, ¿no? Te preguntaba, fíjate que Lucha tiene que ser muy interesante. Yo en el momento que me tocaba retratar, o que me iban a retratar, yo tenía que tratar de imaginar y ponerme en el lugar de esta persona. Y es el lema de la campaña, ponte en su lugar. ¿Cómo ustedes lograron que se diera ese trabajo entre lo que es la historia de esa madre? No sé si estaba allí en el estudio, por ejemplo, en el estudio de fotografía, o ustedes le explicaban la situación al artista. ¿Cómo fue ese? No, los artistas una vez que llegan al estudio, o todas estas personas conocidas, pues no todos son artistas, ya tienen bastante información del proyecto y qué es lo que se aspira a hacer. No estaba, a mí me tocó hacer con la foto de María Elena, o sea, que la mitad de la cara es María Elena, la señora María Elena, que específicamente esa foto la hice yo. Y me tocó ponérsela a César Miguel Rondón, por ejemplo, o que se la pusiera a César Miguel Rondón. Ahora, es increíble porque hay un switch, ¿no? Uno llega, se saluda, hay una cosa como que amena, simpática, cordial, y en el momento de levantar esa imagen de una mujer que ha perdido 4 hijos, es decir, que a ella no la están enterrando sus hijos, sino que ella está enterrando a sus hijos, cambia por completo, y creo que el ponerse en su lugar sucede en ese instante también. Yo siento que César Miguel Rondón, por nombrarte a alguien, en ese momento pues lo sintió, lo vivió y trató de hacer un llamado también a través de esas dos imágenes, su rostro y el rostro de María Elena. Fíjate que tú dijiste algo y ahí te atajo, ¿no? Este no es un proyecto político. De hecho, ustedes recalcan en su página que este es un proyecto que no es partidista. Y sí quería preguntarle, porque hay gente que siempre, sobre todo el venezolano, que es muy presidencialista, incluso también, pues, por supuesto, tiene vinculaciones con partidos políticos. Cuando, por ejemplo, hay derrotas, se piensa que ya no se puede hacer nada para cambiar, pero ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar día a día? ¿Cómo crees tú que el ciudadano, en este caso en este proyecto, puede contribuir a que finalmente haya un grito por la paz en Venezuela y se pueda frenar la violencia? Eso me lo vas a responder al regreso, hacemos una pausa y ya volvemos. Cuando apareció este proyecto de las fotos de las madres,
de las víctimas, que fue lo primero que ocurrió con Proyecto Esperanza, donde ella con su rostro decían lo que puede llegar a sentir una madre cuando pierde un hijo en manos de la violencia. Yo dije, esto es una maravilla, y luego apareció el proyecto de Ponte en su lugar. Claro que me pongo en su lugar, por Dios, yo también soy mamá. Yo creo que todas las madres de Venezuela, de otros países del mundo donde también hay violencia, pero en nuestro caso, el que nos atañe, el que nos angustia, es cómo ha ido creciendo la violencia en el país. Y inmediatamente entré en empatía con el proyecto. Yo sí me pongo en su lugar, yo me pongo en el lugar de una madre que le han matado a su hijo en manos de la violencia, porque yo también tengo miedo y no podemos seguir viviendo con miedo. Por Dios, esto es un asunto de sentido común. He estado al lado de personas que han perdido a sus hijos, incluso personas muy cercanas, mi cuñada, por ejemplo, y sé que lo que a ella le pasa como madre es algo único, que solamente ella sabe lo que le está ocurriendo, lo que está sintiendo. Es algo que no se espera nunca una madre, enterrar un hijo. Cuando una madre pierde a su hijo en manos de la violencia, pierdes tú, pierdo yo. Perdemos todos. Soy la mamá de Diego Reyes. Perdí a mi hijo de 18 años en manos de la violencia. Todas las madres deseamos enviar a nuestros hijos a la calle para que salgan adelante. Yo envié el mío y jamás volvió. Para que esta historia no se repita y la muerte de mi hijo sea una razón para luchar por la vida, alza tu voz. Solo queremos paz. Ponte en mi lugar. Hoy nos ponemos en el lugar de esas madres que han perdido sus hijos por la violencia. Sí quería tocar el tema, sobre todo cómo creen ustedes que este proyecto, ya sería desde la fotografía y desde, digamos, la iniciativa como tal, puede contribuir a que haya un cambio, a frenar la violencia. Ustedes destacaban, y lo retomaban en el corte anterior, que son una organización no partidista y que la campaña no tiene una intención política. ¿Cómo creen ustedes que, sin tocar esa arista, ustedes pueden contribuir al cambio? A través de la sensibilización. Lo más importante que necesitamos para poder salir de este proceso violento que está viviendo Venezuela es que seamos sensibles ante un tema, que tengamos conciencia y que como ciudadanos además seamos capaces de exigir políticas públicas que garanticen nuestra seguridad. A mí me preocupa muchísimo cuando veo que somos indiferentes y no exigimos este tipo de políticas. Tenemos que exigirlas como ciudadanos y cada quien desde su rango de acción tiene que poder hacer algo para exigirlo. Esta es nuestra manera, hay muchísimas otras maneras de hacerlo y todos tenemos que activarnos para hacer eso. Roberto. Yo creo que nuestra foto está sustituyendo, desafortunadamente, pero sustituyendo un número que estamos acostumbrados a ver en el periódico. Ahora ese número tiene una cara. Yo creo que eso tiene que sensibilizar, volviendo a la palabra que dice María Fernanda, porque es lo único que nos toca hacer. Nosotros tenemos que hacer un llamado a detener la violencia en Venezuela, partiendo desde la sensibilización de la violencia en la que vivimos. Fíjate que la diferencia entre la fotografía que ustedes hacen y la fotografía que vemos continuamente en los periódicos marca sin duda alguna una diferencia. ¿Cómo crees tú que esta campaña se distingue de lo que sucede día a día en la prensa nacional? Te ubica, te ponen los zapatos de otro. Yo creo que eso hace una gran diferencia. La fotografía que estamos acostumbrados a ver es es una cosa muy violenta, muy trágica, aunque está bastante controlado ese tipo de imágenes, pero al final estamos viendo todos los días fotos de la morgue de Bellomonte con unas madres llorosas detrás de unos árboles y ese tipo de cosas. Aquí la madre llorosa está viendo la cámara y está diciendo, a mí me pasó, te puede pasar, vamos a tomar conciencia de esto. Ponte en mi lugar, ¿no? Que es el eslogan de la campaña. Los medios, ¿por dónde ustedes decidieron que esta campaña se iba a transmitir? La primera fue por ginatografías en la calle. ¿Esta por dónde se puede? Ha sido viral, ha sido muy viral y hemos tenido muchísimo apoyo también de los medios, que ha sido súper importante para masificar el mensaje, ¿no? Digamos que hemos tenido muchísimo apoyo de los medios internacionales desde un principio y también locales, por supuesto, y la viralidad que tiene esta campaña es increíble. Ahora, fíjate algo que me llama la atención. Fíjate que me queda poco tiempo porque ya me está sonando la música, pero si bien el Internet ha crecido en Venezuela, la penetración es a ciertos sectores. Ustedes quieren llegarle a distintos sectores, entre ellos el estrato D y E, que son los más afectados. ¿Cómo van a hacer ustedes para que este mensaje llegue allí? Bueno, en principio las madres son las primeras pregoneras en sus comunidades, son las primeras personas que están contando sus historias y que están llamando a las personas a ver el proyecto,
Y en segundo lugar, pues las gigantografías. Hay imágenes en distintos puntos de la ciudad que pueden ver todo tipo de sectores venezolanos, no únicamente A y B, sino también C y D, y todo el mundo en general. Quien se quiera sumar a este proyecto, ¿cómo puede hacerlo? Puede contactarnos a través de la página web www.esperanzavenezuela.com. Allí está toda la información y todas las maneras de contactarnos. Muchísimas gracias por haber venido hoy, además por haber tratado de llevar este grito de esperanza. Estas son historias que cada día nos enlutan. Lo peor que le puede pasar a una madre no solo es que haya tenido que enterrar a su hijo, sino que sienta que la olvidamos o los olvidamos. Póngase en su lugar, alce su voz por la paz. Gracias por habernos acompañado el día de hoy.